Muchas gracias. A ver si el resto de ustedes se ha quedado con la misma conclusión que yo. España va como un cohete y ayuda a las justitas. Ese es el resumen. Alucinante. Alucinante. Miren, nos ha propuesto los Next Generation, que ha sido un fracaso y tenemos que devolver más de 60.000 millones de euros. Ha hablado del poder adquisitivo, que los españoles han perdido poder adquisitivo. Ha hablado de inversión, cuando el Banco de España dice que hace falta inversión en España. Ha hablado de vivienda y el Banco de España dice que hace falta 700.000. Ha hablado de productividad por hora, pero se le ha olvidado hablar de productividad por trabajador. Ha hablado del empleo, pero se le ha olvidado decir que somos los últimos de Europa en desempleo. Se le ha olvidado decir que faltan 1 millón de puestos de trabajo por cubrir en España y hay 3,2 millones de personas desempleadas. Se le ha olvidado decir que cuando usted habla de la temporalidad es el artificio de los fijos discontinuos, que sabemos que ya hay 1 millón que no trabajan y no computan como desempleados. Hombre, venir a contar esto aquí, yo creo que poco aporta, ¿no? Fíjese, en segundo lugar, dice la pobreza, que somos el tercer país en riesgo de pobreza, somos el que peor índice tiene, que si nos vamos a sus datos del CIS, antes el 3% de españoles pensaban que eran pobres, hoy lo piensa el 18%, ¿sabe? Y usted me habla de que vamos a crecer más en el PIB y que van a hacer un seguimiento. Yo le pregunto, ¿usted no va a la gasolinera? ¿Se lo tiene que contar? ¿Usted no hace la cesta de la compra? ¿Se lo tiene que contar? No sé. ¿Usted nadie le pasa a Funcas que dice que vamos a tener una inflación del 3,6 y del 4,5? ¿De verdad? ¿Se lo tiene que contar? ¿Tienen que esperar previsiones? ¿Ustedes no tienen capacidad para hacer ello? Mire, dice, lo hicimos en el pasado. Hombre, lo hicieron empujados por nosotros. No, tampoco lo va a reconocer. ¿Las propuestas han venido nuestras o no? O tampoco es verdad, ¿no? Ah, vale. Dice, oye, somos confiables y creíbles. Bueno, mire, dice, ustedes no aportan. No. Oiga, ¿quién estuvo en la Dana con el señor Bolaños? ¿Quién estuvo 2 horas y media explicando nuestras medidas y el señor Bolaños no nos explicó ninguna? El Partido Popular. ¿Quién fue el que dijo desde ese asiento que apoyaría todos los reales decretos leyes de la Dana? Y lo hizo el Partido Popular. ¿Quién dijo que apoyaría los presupuestos de Valencia de la Dana y no lo hizo? El Partido Socialista. ¿Quién estuvo reunido con los aranceles? El Partido Popular. ¿Quién estuvo, nuestra compañera portavoz, Esther, cuando le llamó para pedir las medidas? ¿Quién aportó las medidas? El Partido Popular. Fíjese, ¿usted sabe cuánto tiempo ha dedicado para las medidas? El último minuto. Solo 1 minuto, ya ha dicho. Mucho rigor y mucha flexibilidad y 2 bloques. ¿Resultado? Para el español, ¿qué sabe hoy? ¿Cuáles son las medidas? Sabe que han pasado 18 días y ustedes han recaudado 50 millones de euros más en el IVA del carburante. Sabe que cuando llenan el depósito de la gasolina, 5 euros son porque ustedes no quieren rebajar los impuestos para que ellos no sigan pagando más. Y fíjese, lo que les decía el presidente Feijóo es que como aquí ya les conocen toda la Cámara, que si van a tener un Real Decreto Ley, que sea para ayudar a los españoles, no para toda la ideología que usted ha dedicado 11 minutos a contarnos. Que sea realmente de ayuda a los españoles. Porque cuando han hecho eso, como en la Dana, fíjese que nos metieron el DAO, ¿se acuerda? Que nos metieron el DAO, se lo dijimos de aquí, y aún así lo apoyamos. Si usted trae medidas que sean para apoyar a los españoles, nosotros estaremos. Y luego, usted ha hecho mucha referencia al no a la guerra, ¿no? Pero es un no a la guerra que es un sí a la guerra, ¿no? Porque han sacado 1.300 millones de las entidades locales para destinarlo al Ministerio de Defensa. ¿Eso qué es? Cuando dicen no a la guerra, ¿es el sí a la guerra cuando salieron 24 aviones desde la base militar? Ah, y cuando dicen no a la guerra se refieren a sí a la guerra cuando la fragata que han mandado es la que mayor capacidad tiene de combate. ¿O no es así? Le pregunto yo. Le pregunto yo, si disparan a la fragata, ¿qué va a hacer la fragata? ¿Me lo puede explicar usted? Si le disparan a nuestros soldados, ¿ustedes qué orden han dado? ¿No a la guerra? Pregunto. Le digo más, usted ha subido aquí a defender cosas que todos compartimos. No queremos que haya conflictos. Necesitamos que el mundo funcione. Pero no ha dicho nada de los tiranos, ¿eh? ¿Se le ha olvidado? ¿Usted quiere tiranos en el mundo? ¿O estamos mejor si no están tiranos? ¿Ustedes prefieren con Maduro o sin Maduro? Porque ustedes defendían a Maduro. ¿Ustedes prefieren 50.000 víctimas masacradas por un gobierno tirano o no? ¿O preferimos que 50.000 mujeres puedan vivir libremente? Yo creo que hay que intentar. ¿Ustedes están con sus aliados o contra sus aliados? ¿Ustedes son invitados por los aliados para hablar en los foros, para defender otras posiciones que permitan dar respuesta a los momentos más complicados que está viviendo el mundo? ¿O ustedes solamente tienen un discursito muy bonito, pero detrás no hay nada, porque mandan flota, porque ponen dinero y por todo lo que hacen? Yo creo que hay que
ser un poquito más realistas, hay que ser más sincero, no hay que utilizarlo electoralmente. Y mire, han subido 100 veces los impuestos. Querían que tributasen los del salario mínimo. Han recaudado 180.000 millones de euros más. Es el momento de que ustedes le devuelvan a los españoles todo el esfuerzo que vienen haciendo. Es el momento ya, ni siquiera el viernes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Para concluir el debate tiene la palabra la señora ministra de Seguridad Social, Seguridad Social y Migraciones. Gracias, presidenta. Hombre, señor Bravo, tápese un poquito, que hace 2 semanas estaban votando que no al escudo social, que protegía las medidas, eran que sí, que no, los pensionistas, que sí, que no, que cada vez que tienen oportunidad, como esta mañana, que ya vienen poniendo excusas, anticipando otra vez que votarán que no. Tápese un poquito. Mire, no cabía esperar nada nuevo de su intervención, siempre lo mismo, el mismo guión, utilizando la crispación, negando las evidencias. Quizás hay algo novedoso en este escenario internacional tan complejo en el que estamos. Es que ustedes, allí donde gobiernan, han decidido dejar pasar el tiempo. En lugar de gobernar y tomar decisiones para reducir los efectos económicos y sociales de esta guerra, ustedes han decidido no gobernar y una vez más dejar tirados a los ciudadanos. De otro modo, no cabe entender qué está pasando en Extremadura o en Aragón, donde no tienen prisa alguna en formar gobierno, o quizás sea más preciso afirmar que el no formar gobierno les evita tener que tomar decisiones que les arrebatarían expectativas electorales. Porque eso es lo importante para ustedes, señores del PP. Gestionar expectativas, pero no necesidades reales. Si tan urgente es tomar medidas, ¿por qué no se dan prisa en ponerse de acuerdo con sus hermanos de Vox en Extremadura y Aragón? ¿Acaso las empresas y los trabajadores de esas comunidades autónomas no merecen un gobierno regional que les ayude en el día a día? Lo estamos viendo elección tras elección y también lo vimos el pasado domingo en Castilla y León. Ustedes dependen cada vez más de la ultraderecha, es cada vez menos autónomo el Partido Popular. Y por eso esto quizás explique que defienda unos bombardeos sí y otros no, cuando hablamos de una guerra ilegal que solo trae víctimas e inseguridad. Que el PP sea cada vez menos autónomo lleva a no tomar medidas cuando un cargo público de su partido es acusado de acoso sexual por su propia compañera de gobierno con el conocimiento y consentimiento de otra. Y estar atado a la ultraderecha es caer en la parálisis, en el que el bloqueo más absoluto, PP y Vox, representan el mayor ejercicio de irresponsabilidad política en nuestro país. Su incapacidad para consolidar gobiernos es una evidencia y una evidente falta de sentido de Estado. Mientras ustedes se enredan en el intercambio de reproches sobre cuotas de poder y sillones, su gestión ejecutiva se queda en funciones, limitando la capacidad de respuesta ante problemas urgentes. Sí, en Extremadura, investidura fallida, y en Aragón, la estrategia de dilación sin gobierno alguno. Castilla y León será otro capítulo más de bloqueo. Señorías, la soberanía popular se ejerce para gestionar, no para mantener regiones enteras en un paréntesis de la nada. La ciudadanía no vota por la incertidumbre ni por la amenaza constante de una repetición electoral. Vota para que se pongan a trabajar. Cabe también preguntarse qué ha hecho la derecha con las comunidades autónomas donde gobierna con todos los recursos que se han puesto por parte de este gobierno a su disposición. Van a recibir este año las mayores entregas a cuenta de su historia. Escuchen bien, cerca de 157.000 millones de euros, un 6,5% más de lo que han recibido en relación al año pasado. Una cifra récord que muestra la buena marcha de la economía española y el compromiso del Gobierno con los territorios para que tengan los recursos necesarios y que presten servicios públicos de calidad a la ciudadanía. Un ejemplo en Castilla y León que es muy gráfico. Llevan gobernando 40 años y lo único que han propiciado es que haya más de 1,2 millones de ciudadanos en Castilla y León viviendo fuera de su comunidad porque no encuentran oportunidades para su proyecto vital. En 40 años se han desatendido de luchar contra la despoblación y también por la sanidad pública, replicando el modelo privatizador del PP que tan buen resultado da a empresas que lo gestionan y tan pocos beneficios a los pacientes que siguen en listas de espera. Les guste poco o nada escucharlo, veo que no les gusta escucharlo, se lo diré con firmeza. España y este Gobierno se han convertido en el faro del mundo, porque lideramos el crecimiento económico y de empleo frente a las circunstancias adversas. Y también porque somos el dique de contención para parar la ola ultra
que hay en España y en Europa. Ténganlo claro. No vamos a ser ni cómplices del servilismo ni quienes ponemos la alfombra roja a quienes declaran y ejecutan una guerra ilegal. Somos quienes con rotundidad decimos no a la guerra, que es mucho más que un eslogan. Es una política humanitaria, social, económica y un ejercicio de dignidad, señor Bravo. Y sí a la defensa del derecho internacional y sí a la defensa de los derechos humanos. Sigan ustedes en la crispación, en el bloqueo, en la frivolidad, en los chascarrillos, que nosotros continuaremos ayudando a los españoles con responsabilidad y con medidas que nacen de la escucha, del diálogo y de la búsqueda del consenso. En el Consejo de Ministros extraordinario previsto para el próximo viernes les informaremos ampliamente de todas ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Continuamos ahora con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 5/2026, por favor silencio, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cuando quiera. Buenas tardes, señora presidenta, señorías. Comparezco ante ustedes en nombre del Gobierno para solicitar la convalidación del Real Decreto Ley 5/2026 de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura. Y quiero comenzar expresando mi solidaridad y la del Gobierno de España a todas las personas y entidades y empresas afectadas y asimismo para expresar el profundo agradecimiento a los servicios de emergencia y a todas las administraciones públicas que desde el primer momento han trabajado para proteger a la población y restablecer la normalidad. Hemos tenido el segundo mes de enero más lluvioso del siglo, un 85% más que la media en la España peninsular y febrero no fue menos de ello. En lo que llevamos de año ha llovido el triple de lo normal en el centro y en el sur de la península. Hablamos, por tanto, de un fenómeno extraordinario de sucesión de distintas borrascas que propiciaron la activación de los planes autonómicos y territoriales de protección civil en varias comunidades autónomas. Impactos singulares como los más de 4.400 litros por metro cuadrado de la Sierra de Grazalema en apenas unas pocas semanas, o las más de 9.500 incidencias de distinta índole en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, con más de 12.400 personas desalojadas y 150 carreteras cortadas, muestran la magnitud del impacto sufrido en esos territorios. Por tanto, hicimos un seguimiento estrecho y una evaluación de los daños y, por supuesto, como siempre, es sin duda el ADN de este Gobierno, hemos estado al lado de las personas afectadas y, en particular, de agricultores, de ganaderos, de pescadores, de familias y empresas, dándoles todo nuestro apoyo en colaboración con otras administraciones públicas. Yo mismo tuve la oportunidad de visitar algunas de las zonas afectadas, de escuchar a las personas interesadas y a las organizaciones representativas del sector y apoyar en todo lo necesario. En definitiva, desde 2018, ante una situación extraordinaria, el Gobierno de España ha tomado una respuesta extraordinaria y este decreto ley es una muestra de ello. Aprobamos en fecha 14 de febrero
la declaración como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Una semana más tarde, el 17 de febrero, aprobamos el decreto ley cuyo texto les presento hoy para su convalidación por esta Cámara, por un importe global de 2.874,1 millones de euros, que concretamente aparece referido a 619 municipios afectados de Andalucía y de Extremadura. Y la parte sustantiva del contenido de esas cantidades, 2.100 millones de euros, son precisamente las ayudas agrícolas, ganaderas y al territorio rural de las 566 municipios de Andalucía y 53 municipios de Extremadura afectados. Y además de estas ayudas agrarias y ganaderas, también hay otras referidas a la protección de las personas, a la recuperación del tejido empresarial, del empleo, la protección social, las infraestructuras y el derecho de los consumidores. En definitiva, respuesta rápida y eficaz en relación con las necesidades y, como les decía hace un momento, en particular, con probablemente los daños más importantes, que son los que se produjeron en explotaciones agrarias, ganaderas y acuícolas. Les expongo brevemente el contenido del mismo. Primer bloque de medidas, las medidas en apoyo de materia de daños personales, vivienda, establecimientos industriales, mercantiles y de servicios o corporaciones locales y también por desalojos. Hemos cuadruplicado la suma prevista en la legislación vigente en relación con los daños personales y materiales. Esta legislación vigente es el decreto 307/2005 de 18 de marzo y subrayo y repito, hemos cuadruplicado las cantidades máximas subvencionables. Por lo que respecta a las entidades locales, se conceden subvenciones para reparación, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o provincial. En segundo lugar, las referidas a la materia agraria, pesquera y acuícola, en la que se introducen ayudas extraordinarias para compensar la pérdida de renta en las mismas. Es una cantidad muy importante, en total 2.121 millones de euros, en los que quiero subrayar el hecho de que, como ocurrió ya con la Dana de Valencia y con las ayudas en relación con los incendios del pasado verano, las ayudas se tramitan por parte del Gobierno, por parte de la Administración Central del Estado, de oficio, lo cual supone que los propios beneficiarios no tienen simplemente que confirmar en la lista de beneficiarios y de las cantidades asignadas su consentimiento para recibir las ayudas del Estado. Es un sistema que nos va a permitir el que podamos, antes de final del mes de abril, que el conjunto de los beneficiarios de Andalucía y de Extremadura puedan recibir las ayudas que les estoy indicando. Se pagará un mínimo de 5.000 euros de ayuda y un máximo de 25.000 por persona o entidad beneficiaria. Les pongo dos ejemplos. Una explotación de 10 hectáreas de olivar de secano que puede tener una producción bruta de aproximadamente 23.000 euros por la venta de sus productos, tendrá una ayuda de 6.900 euros. Una explotación tipo de 5 hectáreas de cítricos con una producción bruta de 50.000 euros tendrá una ayuda de 15.000 euros. Y todo ello de forma, como les digo, rápida y eficaz. Pero asimismo hemos querido también que quienes han suscrito un seguro agrario, que es un instrumento, como saben ustedes, magnífico de defensa justamente en el manejo, en la gestión de riesgos, que es pionero en Europa y en el mundo y que prácticamente todo el mundo trata de igualar este modelo que tenemos en nuestro país desde el año 1978, para quien tenga suscrito un seguro agrario, hemos previsto dos ayudas complementarias a la indicada anteriormente. Una ayuda para cubrir la franquicia, no habrá franquicia en el caso
de los asegurados en las zonas afectadas que reciban las ayudas y, asimismo, llegar al tope de la ayuda comunitaria que, como sus señorías saben, es del 70% del coste de la prima, es el máximo que nos permite la legislación europea para cubrirlas. Por tanto, 3 ayudas en el caso de quien tenga un seguro agrario, sin duda la propia indemnización del seguro, lo que se refiere a la ayuda directa extraordinaria y estas 2 ayudas complementarias que suponen sin duda un apoyo a nuestro seguro agrario. Y también la recuperación de la capacidad productiva a través de la restauración de caminos e infraestructuras, a través de Traxa y de SEIASA, las empresas relativas a infraestructuras agrarias y también para reparar y acondicionar caminos rurales e infraestructuras de riego. Son 600 millones de euros. Hemos previsto una coordinación tanto con la Junta de Andalucía como con la Junta de Extremadura y también con las diputaciones provinciales para maximizar. Somos los que más dinero ponemos sobre la mesa, pero queremos además que pueda llegar a más lugares y a más actuaciones. Por eso se va a coordinar en la orden que en su momento dicté a nivel provincial por parte de las subdelegaciones del Gobierno con las delegaciones de la Junta y las diputaciones provinciales las actuaciones a efectuar. Otro apartado importante es el relativo al ICO, a la línea ICO-MAPA-SAECA, que va a permitir bonificar tanto los préstamos que soliciten como los avales para los mismos. Disponemos de 100 millones que en términos prácticos supondrán un impacto de aproximadamente 600 millones de euros para las entidades o personas beneficiarias. Bonificamos el 15% del principal y el 100% del coste del aval. Y en el ámbito pesquero disponemos de 10 millones de euros para los armadores de buques pesqueros con puerto base en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva, que faenan en el Golfo de Cádiz y Mediterráneo y en artes de arrastre de fondo, cerco y artes menores que se han visto afectadas. Aproximadamente son 1.000 buques, unos 425 en Cádiz, otros 425 en Huelva y 250 en Málaga. Tercer bloque de medidas, el apoyo a empresas y profesionales. Lo referente el tramo de avales por cuenta del Estado para facilitar el acceso a la financiación, así como las ayudas directas para profesionales y empresas que se hayan visto afectadas por estos fenómenos meteorológicos. Cuarto bloque fiscal, las exenciones sobre el impuesto de bienes inmuebles para los inmuebles dañados y la reducción del impuesto sobre actividades económicas para el año 2026. Y además, no forma parte del decreto ley porque no puede ser así, pero en lo relativo a la declaración del IRPF y de los módulos correspondientes a este año, anuncio en nombre del Gobierno que lógicamente se adoptarán las medidas correspondientes en relación con las zonas y los cultivos afectados. Y asimismo, como ministro de Agricultura, debo decir que he hecho las gestiones pertinentes ante la Comisión Europea y también en colaboración con las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura para que todo lo referido a las ayudas de la política agrícola común se considere lógicamente esta sucesión de borrascas como una fuerza mayor y se puedan flexibilizar aquellos extremos que, de no serlo así, indicarían o llevarían a un incumplimiento de las mismas. Y asimismo, en este bloque fiscal se ha incluido la posibilidad de que los municipios que dispongan de superávit presupuestarios en 2024 y 2025 también puedan, sin duda, utilizarlos a estos fines. Quinto bloque en materia de empleo, los ERTE. Como ha ocurrido en otros eventos extraordinarios con anterioridad por parte del Gobierno, lo que hacemos es establecer la posibilidad no solo de que no se pueda despedir por causa de fuerza mayor, sino que también efectivamente exista un apoyo desde el punto de vista del seguro de desempleo y la continuidad de la actividad productiva que es absolutamente necesaria. En sexto lugar, en materia de seguridad social, una prestación excepcional a la prestación por cese de actividad de autónomos,
y aquellos que hayan debido cesar su actividad por causa directa de todos ellos puedan percibir una prestación extraordinaria sin acreditar el periodo mínimo de cotización ni existencia de fuerza mayor, porque evidentemente está ahí. Todo ello supone también una medida suplementaria de apoyo, evidentemente, para los afectados. Séptima medida, la referente al dominio público e infraestructuras. Para la reparación de daños y protección del dominio público marítimo terrestre y del dominio público hidráulico, se concederán subvenciones a las entidades locales de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura para ejecutar los proyectos de obras de reparación, adecuación y adaptación al nuevo contexto climático en cauces públicos situados en zonas urbanas. Y último bloque de medidas, el octavo, los derechos de las personas consumidoras. Es un tema muy importante, cotidiano para familias y para personas que en situaciones como esta se suspenden los plazos para el ejercicio del derecho de desistimiento, así como los plazos para el ejercicio de derechos adicionales establecidos contractualmente. Yo creo que todas estas ayudas, que son perfectamente compatibles entre sí y que he resumido para todos ustedes, supone, además, estando exentas de tributación, como ya ocurrió con las de la DANA en la Comunidad Valenciana, sin duda un apoyo extraordinario, yo diría que sin precedentes en relación con una situación como la que hemos tenido que sufrir. Además, en las condiciones de agilidad en la gestión que he indicado anteriormente. Por tanto, señorías, este Real Decreto Ley que tengo el honor de presentar ante esta Cámara configura un marco de respuesta integral ante una situación sobrevivida y de emergencia, una situación extraordinaria que ha tenido y tiene una respuesta extraordinaria respecto del Gobierno de España. Pero yo creo que hay que afrontar la realidad y, si me permiten, un poco más allá del decreto ley que presento hoy. Estamos realmente ante una situación derivada del cambio climático. Y al cambio climático tenemos que combatirlo, como lo está haciendo este Gobierno, porque esta sucesión de borrascas no es un fenómeno ni normal ni aislado. Y, por tanto, negar el cambio climático y sus consecuencias es una auténtica temeridad. Fíjense ustedes, la última vez que presenté un decreto ley en esta Cámara fue en junio de 2023. Y aquel decreto ley era en relación con medidas urgentes y extraordinarias, consecuencia de la sequía, hace escasamente 2 años y medio. Por tanto, estos fenómenos extremos están aquí y tenemos sin duda que luchar contra ellos, como tenemos en la actividad agraria, ganadera y agroalimentaria, que saber adaptarnos y responder. Y en función de todo ello, señorías, concluyo solicitándoles el voto favorable para la convalidación del Real Decreto Ley 5/2026, con el objeto de garantizar la continuidad de las medidas de apoyo y la pronta recuperación de las zonas afectadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.